¿Qué pasa en Venezuela? Seguro algo has oído en las noticias. El caos político, social y económico se han apoderado del país. Pero entender el porqué de todo esto es una pregunta que a los propios venezolanos nos cuesta responder. Para comprender semejante hecatombe hay que comenzar con este esperpento. Hugo Chávez. En 2012, Chávez tuvo que retirarse del poder para operarse de un cáncer. Como el comandante eterno. Sí. Ese es el nombre cursi que le dan sus acólitos. Tenía la esperanza de que sobreviviría, nombró al más perrunamente leal de sus seguidores para que le cuidara el puesto. Ya sabes, alguien que no se fuera a poner demasiado cómodo en la silla presidencial en su ausencia. Pero Chavezito estiró la pata y dejó a Venezuela con muchos problemas en manos del presidente más incompetente de su historia, Nicolás Maduro. La gran debacle comenzó cuando los precios del petróleo cayeron en picada. El problema es que la economía en Venezuela depende en un 95% del petróleo gracias a estos ineptos. Así que te imaginarás el golpe brutal que supuso el ver los ingresos reducidos a menos de la mitad. Esto se ha sumado al hecho de que el chavismo se ha dedicado a despilfarrar el dinero en programas sociales ineficientes, además de robar del tesoro público en la forma más descarada y grotesca que ha visto el país nunca antes. Y esto es mucho decir, en una nación donde los políticos nunca han brillado por su honestidad. Ante la catástrofe económica en ciernes, a Maduro se le ocurrieron medidas totalmente contraindicadas. Imprimir dinero, subir el sueldo mínimo 2 o 3 veces al año, establecer feroces controles de precios, o sea, esto es como un cirujano que recibiera a un paciente que ha perdido una pierna y en vez de coserla le amputa la otra, para que se vea igual. Pues las medidas de Maduro han traído consigo una salvaje inflación. Esto significa que en un año las cosas en Venezuela aumentan hasta un 700%. Los pocos empresarios que quedan han tenido que producir a pérdida, pues el gobierno les obliga a vender a un precio menor de lo que les cuesta producirlos o adquirirlos. Consecuencia, muchas empresas han cerrado. Y ahora viene lo duro, la escasez. Ya habrás oído que los venezolanos la tienen difícil a la hora de conseguir alimentos o productos de higiene personal. Tras 20 años de castigo económico por parte de estos orangutanes, Venezuela tiene que importar casi todo lo que consume. Pero el gobierno tiene poca liquidez para importar, por lo del petróleo barato, ¿te acuerdas? Y ahora es poco lo que se consigue en los anaqueles de los supermercados. Ahora viene la pregunta del millón, la que todos los que no son venezolanos nos hacen. ¿Y cómo es que no han sacado todavía a ese burro del poder? Ay, hijo querido, si fuera tan fácil. Maduro ha dilapidado prácticamente todo el capital político que le dejó su infame predecesor. Ya no cuenta con apoyo popular, pero ha sabido preservar lealtades estratégicas, colocando narcotraficantes, ladrones y hasta asesinos en posiciones claves del ejército y del gobierno. Los deja robar, traficar drogas y darse una vida digna del jet set europeo con tal de recibir su apoyo. Además, cuenta con la ayuda de Cuba. La dictadura cubana se ha dedicado a parasitar a Venezuela. A cambio de petróleo, le ha ofrecido algo inestimable para Maduro en estos momentos: ayuda en inteligencia y espionaje. Todo político, militar o periodista en Venezuela que esté en contra del gobierno, ten por seguro que está siendo seguido por el G2 cubano. El G2 cubano es nada más y nada menos que uno de los órganos de inteligencia más eficaces de la historia moderna. ¿Y cómo no va a serlo? Todo lo aprendió de la KGB soviética y de la Stasi de la Alemania Oriental. Pero aún así, Maduro todavía no tiene la fuerza suficiente para controlar por completo al país. Hace año y medio perdió la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas. Sabe que electoralmente está derrotado, por lo que ha evitado cualquier otra elección, y ahora quiere reformar la Constitución. ¿Y cómo hacerlo? Pues no en elecciones generales, ni de vaina, sino eligiendo gente a dedo para que de un plumazo acaben con la República. Así, él y sus amiguetes planean mantenerse en el poder. Y por eso las protestas de estas semanas. La brutal represión por parte de la policía y el ejército ha sido escalofriante. Además, hay grupos paramilitares que apoyan el gobierno que cuentan con armas de guerra y disparan a mansalva a todos los manifestantes que se oponen a Maduro. Y aún así, la gente lucha con desesperación y valentía, porque saben que si esta banda de matones triunfa, no habrá futuro. ¿Qué pasa en Venezuela? Pues que un grupo mafioso tiene secuestrado el Estado. Un grupo mafioso que piensa que las arcas nacionales son su botín de guerra, que nunca tuvieron ningún talento ni mérito, así que se valen del chantaje y la violencia para detentar el poder. Venezuela ha pagado caro el error de elegirlos, pero algún día pagarán ellos por el daño que han hecho. Por favor, comparte este video con tus contactos para que más gente en América Latina y España pueda entender lo que ocurre en nuestro país.